Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 20, del versículo 9 al 18. Jesús se puso a contar a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña. Pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otro servidor, a quien también golpearon, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Todavía mandó a un tercero, pero también a este lo hicieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo entonces: ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Al oír esto, algunos dijeron: no lo quiera Dios. Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo: ¿qué significan entonces esas palabras de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que le caiga encima quedará aplastado. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Jesús en este Evangelio nos presenta la parábola de los viñadores, como diríamos los viñadores asesinos. Cuando estamos hablando de esta parábola, hablamos en el sentido espiritual y en el sentido humano. En el transcurso de la historia, nos hemos encontrado con cantidad de imperios poderosos que han ido por el mundo haciendo tanto daño. Hemos visto a los romanos, los otomanos, alemanes, franceses, ingleses, españoles, portugueses, los imperio norteamericano. ¿Cuánto daño se hace y derramamiento de sangre en las manos de aquellos que tienen armas y que tienen poderes? Dios ha puesto el mundo en nuestras manos. Nosotros somos simplemente administradores. No somos los dueños del mundo. Nadie puede jactarse de que yo tengo más poder y que si tú me caes mal y chocas y estás difamándome o no coincides conmigo, o como decía Cantinflas en aquella película, los que son rojos y los que son verdes, o los que unos hablan en el otro contexto, estos son comunistas y los otros son capitalistas. Es importante llegar a una comunión, a un entendimiento y entender que en una verdadera comunión y participación de bienes de aquello que ha sido creado por Dios para la humanidad, donde no tienen que haber unos pocos que tienen todo y donde son la inmensa mayoría que no tienen casi nada. Un pueblo paupérrimo que muere de hambre, de frío y excluido de una vivienda con dignidad. Pero cuando lo vemos en el punto de vista espiritual, religioso, nos damos cuenta también cómo hay iglesias
que se han crecido tanto en un poder estructural, piramidal, jerárquico, donde todo se ve desde arriba y el pueblo desde abajo anhela y mira y grita como el pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. Es importante aprender a ser humildes y caminar en medio del pueblo como Jesús iba con el pueblo y era parte del pueblo, que el pueblo podía tocarlo, sentirlo y expresar las maravillas de Dios que pasaban a través de sus palabras, de sus milagros y todo cuanto acontecía. Cuando lo miramos en la parte teológica, hablamos de Jesús. Pero primero, todo aquel contexto de los que fueron enviados por el Señor a preparar la venida, los profetas, que todos murieron por manos asesinas, y muchos porque fueron inducidos desde el punto de vista religioso, donde estaba casada la política y la religión, pero que no les convenía la denuncia, el anuncio profético. Y por eso callaron como a Juan Bautista, Herodes, a través de aquel pecado. En la actualidad hemos visto a grandes hombres de Dios, como Martin Luther King, Monseñor Romero, Gerardi y otros muchos más que fueron silenciados, que pensaron que quitándoles la vida todo se terminaría. A Jesús también hicieron lo mismo. Creyeron que matando a Jesús se acababa todo. Cristo, como dice el Evangelio, los viñadores decidieron, este es el heredero, lo matamos, lo sacamos desde la muralla. Jesús murió fuera de la muralla de Jerusalén. Y esa muerte, la sangre de él, el derramamiento de su sangre, es para regarnos, darnos la salvación. Aquellos que éramos gentiles y que éramos vistos despreciables. Por la sangre del Cordero, Cristo Jesús el Inmaculado, el enviado de ese Dios que nos vino a purificar y a blanquearnos, nos limpió. Nuevamente somos consagrados para ser partícipes de los dones maravillosos de Dios. Como Jesús nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones preparadas por ustedes y yo me voy. Somos sus hijos, sus hijas, herederos de ese reino. Dejemos el pleito y la ambición y la división, la propiedad privada, esto es mío, aquello es tuyo, cuando algo se tiene. Y entendamos que aquí solo administramos los bienes que son de Dios. Amén.